Muy buenas tardes, amigos, muy buenas tardes, cuando son las 20:27 del día 6 de mayo. Bueno, como hemos ido diciendo en redes sociales, hoy presentamos a un libro que se llama, bueno, el libro se llama En la luz, una novela espiritual, que presento aquí ya en directo porque os garantizo que me ha impactado. No se ve bien, pero bueno, a ver, no se ve bien, no se ve bien. Bueno, que Bien. presenta Armonía Martín. Ahí se ve mucho mejor. Ahí se ve mucho mejor. Mucho mejor. Sí. Buenas noches, Armonía, ¿cómo estás? Buenas noches, Antonio. Pues muy bien, encantada de estar en tu programa. Bueno, yo siempre me gusta un poco agradecer, ¿no? Agradecer, tú sabes que el agradecimiento es una fase importante en el ser humano. Y por tanto, yo agradezco a Silvia Velando, que fue la persona que los puso en contacto, y es una periodista, pues un poco enfocada en el mundo espiritual, en el mundo del crecimiento espiritual, con lo cual, bueno, pues un poco, bueno, pues así que Silvia, vea sonoro el programa, pues que sepas que yo te estoy personalmente muy agradecido. Yo también te lo agradezco profundamente. Es Bien, además una buena amiga. sí, seguro. No la conozco personalmente, estamos ya muchos años en contacto, de cuando yo hacía radio. Y bueno, y la verdad es que no la conozco, pero siempre me ha atendido maravillosamente bien. Siempre, 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 siempre. Bueno, Armonía, me encantaría que me hagas una breve descripción tuya, un poco, el, más que descripción, digamos, humana, quiero una descripción un poco espiritual. ¿Por qué De y la, para no- qué? ¿Por qué de y la para qué novela. estás aquí? Eh, ¿Cuál consideras que es tu trabajo de vida? Un poco este tipo de enfoque que, bueno, pues que me gusta siempre que las personas se manifiesten de esa manera, Muy cuando quieras. bien. Pues mira, yo soy una persona sencilla, Antonio, que hace su camino con humildad. Me he dedicado durante décadas a la docencia, que ha sido para mí algo vocacional. Y ahora estoy en otra etapa de mi vida, en la etapa de escribir. Pues mira, desde niña supe yo que algún día me dedicaría a escribir y ese momento ya ha llegado. Escribir es también para mí una vocación. Yo siento una gran felicidad en el arte de la escritura. La novela la escribí principalmente con la idea de crear una obra donde la vida se contemplara desde una mirada espiritual y que aportara conciencia al lector. Y bueno, he de decir que es una obra realmente muy bella. Me llegan comentarios extraordinarios en esa dirección. Es una obra que presenta un mundo de extraordinaria belleza y poder y nos hace conscientes de que ese poder está dentro de nosotros mismos. En la novela, por los hechos que acaecen y las conversaciones de alto nivel que mantienen los personajes, la obra muchas veces trasciende los límites de la ficción y salta a la vida de los lectores, Sí, haciéndolos conscientes de sus propias cualidades espirituales. Y añado que la novela difunde mensajes muy importantes. Uno de estos mensajes es que nosotros estamos en la tierra para ser emisores de la paz y del amor. Y otro mensaje muy importante es que cada uno de nosotros está destinado a ser una bendición para este planeta. perdona, ¿te importaría subir un poquito la voz, por favor? Ah, bien, sí, yo tengo más bien un tono bajo, pero lo subiré, de Te lo acuerdo, ruego. sí. Y luego hay otros mensajes que el lector va descubriendo a lo largo de la lectura. Bueno, así es, porque yo he leído unos 50 o 60 páginas y he de decirte, bueno, he de decirte que por el sistema casi nunca suelo leer nada
antes del programa, porque eso creo que me condiciona. Entonces, pero no me resistí a leerlo un poco y la verdad te garantizo que casi nunca, pocas veces yo he leído algo para hacer una entrevista, porque prefiero que la entrevista sea como más el, o la charla o el encuentro, como quieras, prefiero que sea como más el, ¿cómo se llama? O sea, menos estudiado, ¿no? Más Sí, natural. Entonces, comprendo. de esa manera, pues creo que a través de tus palabras yo voy deduciendo un poco las cosas. Y evidentemente las palabras se nota lo que escribes, ¿no? Yo he visto aquí que hay como un crecimiento personal de muchas personas, ¿no? Y aprendizajes muy importantes. Hay un aprendizaje de la chica esta que se queda embarazada y se va, y sus papás la echan de casa, que es una situación, bueno, que yo pensaba que ya se daba menos, ¿no? Pero y cómo vive esa chica ese proceso, ¿no? Con lo cual es maravilloso, ¿no? O sea, el proceso de todos y cada uno que vivimos, ¿no? En nuestra vida y el por qué y el para qué de eso. Sí, sí, claro, a esta joven que se llama Ana en la novela, Ana Díez, su proceso la lleva a tomar conciencia de de su propia divinidad olvidada. Ujú. Y se da cuenta de que en algún momento ha de partir de este mundo y logra perdonar a las personas que ella siente que la han dañado. Perdona a sus padres con los que siente que no ha habido un amor profundo. Perdona al muchacho que la abandonó. Es decir, es un proceso en el cual brilla la luz detrás de la aparente oscuridad de su experiencia. Y en la vida siempre es así. Siempre hay una luz detrás de un problema que nos parece acuciante, un problema que nos desborda. Hay una luz latente esperando brillar. Y hay un bloqueo que se ha de liberar. Tal y como lo expones, para mí es maravilloso, ¿no? Porque significa que una persona que esté pasando por un momento un poco, digamos, chunguito, ¿no? Un momento un poco delicado, pues evidentemente le das como un halo de esperanza, ¿no? Es decir, que puede tener un halo de esperanza esa persona, bien sea por el problema que sea, que pueden ser muchos, ¿no? Con lo cual es maravilloso, ¿no? Dar siempre esperanza, ¿no? A las personas. Efectivamente, así es. Realmente la vida es un proceso de aprendizaje, es un proceso de ir superando. Mira, todos los que llegamos al mundo nos encontramos en algún momento con retos y desafíos en nuestra vida, pero tenemos las herramientas necesarias en nuestro interior para salir adelante. Cada uno de nosotros, Antonio, es una fuente de amor y de bondad. Y la vida nos dirige a descubrir eso dentro de nosotros mismos. Es muy importante ir trascendiendo las trampas que el ego nos pone. Por ejemplo, en la novela, Silvia Vidal utiliza la técnica de bendecir. Bendecir es un acto muy bello que ayuda a elevar el nivel de conciencia de las personas que hacen esa práctica. Es decir, tenemos herramientas para trascender el ego, para superar problemas. A veces hay que ir más allá de las creencias limitadoras. Hay que aprender a cancelarlas. Cuando una persona tiene situaciones difíciles, hay que poner el foco en cuatro aspectos principalmente, ¿Cuáles son? que son los que nos bloquean y nos complican la vida. El primero es, como digo, el campo de las creencias. En la novela estos aspectos están muy bien trabajados. Hay que cancelar las creencias limitadoras. La mayoría de ellas están arraigadas en el inconsciente colectivo. Ujú.
y limitan nuestra vida. Cuando la persona se descubra ante una creencia que la limita, que la angustia, que le impide avanzar, debe cancelarla en ese mismo momento. Es decir, pensar, esta creencia no me hace feliz, no pertenece al campo del amor. Yo la cancelo ahora mismo. Queda cancelada en mi vida, en todos los aspectos de mi ser. Es muy importante. Y otro aspecto en el que hay que poner atención es el de las decisiones vigentes que ¿Perdón? hemos tomado en el En las, pasado. Mira, en todos las, nosotros. has hablado en las decisiones, perdona que no lo he entendido. Ay, perdón, repite, Antonio, que no te Has he hablado escuchado. en las, decías en las decisiones, ¿cómo has dicho? Vigentes que aún rigen en nuestra vida. Ah, Son, vigente, sí. sí, son O decisiones rigente, sí. que hemos tomado en momentos de sufrimiento normalmente en el pasado. Hay gente que incluso ha deseado morir en algún momento de su vida, o ha sentido que no merecía la felicidad porque ha creído que ha hecho daño a otra persona o por muchas razones. Personas que se han negado vivir de una forma próspera, pensando en cierto momento de su camino, no merezco esto no lo merezco. Y si esa decisión no se ha cancelado, sigue vigente en el inconsciente de la persona y continúa gobernando su vida desde las oscuras regiones de la inconsciencia. Hay que ir a recuperar esas decisiones vigentes y cancelarlas absolutamente en nuestras vidas. Hay un tercer aspecto que se trabaja en la novela, que es el de los pensamientos que no nos apoyan. Mira, a lo largo del día acostumbramos a tener un diálogo con nosotros mismos a través de los pensamientos que nunca cesan. Ese diálogo muchas veces no nos apoya ni a nosotros ni apoya a los demás. Son pensamientos negativos sobre nosotros mismos o sobre los otros. Cuando nos descubramos en esa línea de pensamientos, rápidamente hay que cortarlos porque pertenecen al dominio del ego. Y si le permites la entrada en tu mente, el pensamiento te va a arrastrar con él, va a ocupar largos espacios de tu tiempo. Ese es el alimento del ego. En cuanto nos descubramos en esa situación, cancela el pensamiento. Yo esto lo niego para mí, lo cancelo. No me voy a ir por ese camino. En su lugar, lo que hace Silvia es emitir una bendición silenciosa. Bendecir, me gustaría hablar dentro de un rato, dentro del programa, sobre ese hábito, el hábito de bendecir. Pero antes concluyo con la Sí, sí, por favor. respuesta diciéndote que hay un cuarto aspecto en el que hay que poner atención, y es el de las emociones disfuncionales, emociones que no nos apoyan, que llamamos habitualmente negativas. Y la solución para esas emociones no es negarlas ni reprimirlas. Sabemos que aquello a lo que nos resistimos cobra fuerza. Es mucho mejor practicar la técnica del dejar ir. Es una técnica que pertenece a las enseñanzas del doctor David Hawkins. Y esa técnica ha dado la vuelta al mundo y ha ayudado a millones de personas en este planeta. Consiste en lo siguiente: cuando sintamos una emoción que nos desborda, que identificamos como negativa, que el mundo llama ira, rabia, miedo, enfado, no le ponemos etiquetas, solamente nos dejamos sentir esa emoción que es
un campo de energía, un campo de energía. Nos la dejamos sentir. No digo pensar en la emoción, digo sentirla con el cuerpo. Y bajo la atenta mirada de la conciencia, ese campo de energía tiende a disolverse, a desaparecer. Y al cabo de un rato, de unos minutos, veremos que nos encontramos mucho mejor y que ese campo que el mundo llama ira, pero que es mejor no identificar, ha ido disminuyendo su intensidad. ¿Por qué no etiquetarlo? Pues muy sencillo. Una etiqueta descarga todo un programa de emociones desde el inconsciente. Por ejemplo, la palabra miedo, la palabra ira, la palabra cáncer, conlleva todo un programa de creencias que se va a Ujú. hacer presente con la mención del nombre. Hawkins dice, es mejor no etiquetar, solo dejarte sentir. En la novela, Silvia Vidal, que es el personaje central, mm, enseña a un adolescente que está pasando por un padecimiento profundo esta técnica. La instruye en la técnica del dejar ir y la muchachita logra salir adelante a través de la práctica. Fijaros, amigos, que llevamos 15 minutos de programa y Armonía ha hablado de bendición, de emoción, de ego, pero ha hablado de un montón de cosas, de ira, de cómo solventar de una manera un poco alternativa la palabra ira, miedo, cáncer, enfermedad, mal momento, la falta de dinero, lo que sea, ¿no? Es decir, ¿de qué manera estás hablando de la bendición? Algo sumamente importante. No lo todas las palabras que has dicho, pero sin embargo, recuerdo las que has comentado como en un momento has traslucido una parte importante de la obra y estás llevando a buen fin un poco el conocimiento hacia los demás, para los demás, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Has mencionado la bendición, y yo la he nombrado hace poco, y hay que decir que en la novela hay tres valores que cobran una gran importancia en la obra. Uno es el perdón, otro ¿Perdón? la paz, sí, el perdón Perdón, sí. y la bendición. Y luego hay un cuarto valor que vertebra toda la novela, que es el amor. El amor, sí. La bendición está muy presente, Antonio, en la obra. Bendecir es un acto maravilloso que nos ayuda a elevar el nivel de conciencia. Quisiera comentar cómo llegó a mi vida esa práctica. Surgió en mí, Ahora después me encantaría que me hablaras por qué, por lo menos un poco en nuestra cultura, un poco en nuestra cultura, me incluyo, no utilizamos la bendición como una parte importante dentro del ser humano. No digo que no sí, se utilice, digo que no se utiliza demasiado mucho, ¿no? ¿A qué ¿sabes qué? crees tú que se debe un poco no utilizar la bendición como una forma importante de que las personas puedan sentirse mejor consigo mismo y hacer sentir mejor a los demás? Y que sirva también un poco, pues, para, bueno, cuando bendices, perdonas, ¿no? Efectivamente, así es. Claro, bendecir es un hábito, una práctica que se ha relacionado siempre con la religión. Las Ajá. religiones sí han bendecido tradicionalmente. Eso es muy bueno porque ayuda a traer el bien a la tierra. Pero cada ser humano, cada uno de nosotros puede bendecir porque nosotros mismos somos una bendición para cada ser humano, para cada criatura de la tierra. En nuestro interior hay una inagotable fuente de bondad, de amor, de alegría.
podemos conectar con esa realidad. En mi caso, la bendecir surgió de una manera natural hace años. Empecé a bendecir silenciosamente a las personas que transitaban por la calle, a las personas que trabajan en el supermercado, cuando iba en el autobús, etcétera. Pero años después de empezar esta práctica, cayó en mis manos un texto maravilloso que se titula El arte de bendecir. Y tengo que decir que me alegro profundamente de que aparezca en el capítulo 41 de la novela. Es un fragmento que ha dado la vuelta al mundo y que ha producido milagros en muchas vidas. Lo recibió Pierre Pradervan, este autor, un día en el que preparaba un curso que tenía que impartir a un grupo de jóvenes. En cierto momento, el bolígrafo que sostenía la mano empezó a escribir con mucha rapidez, tanto que a él no le daba tiempo a leer lo que estaba escribiendo. Cuando la mano se detuvo y leyó el fragmento, quedó deslumbrado de la belleza de las palabras. El fragmento cayó en mis manos de una forma muy especial. Y tengo que decir que es un fragmento que cuando lo leí, yo también quedé impresionada, porque sentí que sus palabras emanaban luz y me quedé deslumbrada de la belleza de las ideas que presentaban. Y yo entiendo por qué es una fuente de paz la lectura de ese fragmento. Bendecir es un acto que nos conecta con el amor y nos ayuda a elevar nuestro propio nivel de conciencia. Mira, en lugar de pensar negativamente de los otros, que esto es muy del interés del ego, podemos bendecir a la persona. Niégate a pensar negativamente de los otros y de ti mismo. En lugar de eso, pon una bendición callada. Por ejemplo, yo te bendigo en tu paz. Yo te bendigo en tu salud perfecta. Te bendigo en tu amor. Yo te bendigo en tu alegría, etcétera. Al cabo de un tiempo de bendecir, uno empieza a sentir que se activa el centro del pecho, el chakra del corazón, y empiezas a sentir amor, un amor muy profundo por las personas, aunque no las conozcas, porque se está elevando el nivel de conciencia a través del acto de la bendición. Y lo siguiente que sucede, Antonio, es que la persona deja de estar interesada en hacer críticas a los demás. Pierdes el interés por hacer juicios de valor y entras en una resonancia distinta. Empiezas a sentir una alegría interna que es permanente y que no hay nada fuera de ti que la motive. No es porque te haya sucedido algo especial, no. Empieza a instalarse en la persona un estado de dicha cada vez más profundo. Al principio esos estados son oscilantes, es decir, la intensidad no es permanente, pero cada vez se hace más constante. Me he encontrado a personas que me dicen, no puedo bendecir a fulanito porque me ha hecho tanto daño, y yo les digo, no puedes bendecir a esa persona directamente. Yo no entiendo esto, pero busca algún resquicio por el cual puedas empezar a bendecir. Puedo explicar el caso de una persona, una muchacha que me decía esto de otra persona.
y me dijo, es alguien que tiene un ego que llena toda la ciudad. Y yo le dije, pero algún aspecto positivo, algo que aquí te conmueva. Dice, bueno, ama profundamente a los animales. Es una persona que no puede ver sufriendo a ningún animal en la calle, se los lleva a su casa. Digo, vale, empieza a bendecirla por él. Yo te bendigo en el amor que sientes por los animales. E hizo esto. Y al cabo de un tiempo, pudo bendecirla directamente. Empezó a bendecirla en su salud, en su alegría, en su prosperidad. Y acabaron siendo amigas. Este es el milagro que produce bendecir. Eleva el nivel de conciencia de la persona que bendice y se convierte en un apacible resplandor en la persona bendecida. Al principio es Cuesta, sí. verdad que podemos no sentir nada al empezar a bendecir. Pueden pasar semanas o varios meses donde tú dices, yo bendigo, pero hay una indiferencia, no lo siento en profundidad. Pues ¿sabes qué? Persiste, porque se está abriendo un camino dentro de ti, un camino bendito. Yo recomiendo que se persista en la práctica. Todos hemos pasado por ese proceso. Al principio parece que hay una indiferencia, pero si tú persistes, las energías de la luz van a entrar en tu camino con mucha fuerza y tu nivel de conciencia se va a ver elevado. Sí, es cierto, porque también muchas personas, además conozco también algún caso donde personas que, no sé, entraban a la oficina enfadados con todo el mundo, una persona empezó a bendecirla y automáticamente no es que entraba a la oficina como siempre, pero siempre saludaba a esa persona que la bendecía, no a los demás. Es decir, que tiene un efecto también que aunque no nos demos cuenta, realmente produce esa sensación maravillosa también de acercamiento, ¿verdad? O Así bendecir, o un acto, por ejemplo, bastante no siempre usual, bendecir la comida, bendecir la casa donde estamos, bendecir la pareja, bendecir la silla donde estamos. Yo corroboro todo lo que dices, a Salomé, muchas gracias. No dice Salomé, que corrobora todo lo que tú dices, ¿no? Y hay más mensajes. Un momento, por favor. Hay fíjate, algunos mensajes en Facebook sí, que me están diciendo lo mismo, ¿no? Bendiciones. Cuando enfermamos nos podemos autobendecir, dice José Manuel. mira. El último párrafo de ese fragmento que se titula El arte de bendecir dice literalmente, y no olvides bendecir a esa persona maravillosa, absolutamente bella en su verdadera naturaleza y tan digno de amor que eres tú mismo, tú mismo. La bendición es un acto hacia nosotros y hacia nosotros mismos. Todos estamos unidos en una intrincada red de conciencia que va mucho más allá de lo que podemos comprender en profundidad. Y una bendición surgida del corazón puede salvar una vida al otro lado del planeta. Este es el poder de la bendición. Eh, bueno, yo creo, en tono de mea culpa, en tono de mea culpa, en el sentido de que no solo bendecir lo que debiera, que en tono de mea culpa, o sea, y yo no lo suelo practicar demasiado, ¿no? Pero creo que a través de esta charla de hoy, de este encuentro de hoy, que seguro que es maravilloso, que seguro que es para eso, voy a empezar a bendecir con más frecuencia, ¿eh? Muchísimas gracias porque, Antonio, cada vez que bendigas a alguna criatura de la tierra, no solo a las personas, estaremos y estarás contribuyendo a elevar el nivel de conciencia
de toda la humanidad, porque bendecir es una manera de traer la luz y la paz al mundo. Uf, demasiado para el cuerpo, demasiado para el cuerpo. El, ¿Conocen más casos? ¿Conocen más casos un poco de estos de bendición que han servido para unir a personas? Porque si yo te bendigo a ti te llega una parte, pero sin embargo yo me estoy quedando con otra importante para mí, ¿no? Si yo bendigo a muchas personas, el auténtico beneficio, por decirlo de alguna manera, soy yo, ¿no? Porque te bendigo a ti, a José Manuel, a Rosa, a Salomé, a Pilar, etcétera, pero aunque me llegue una muy pequeña parte, que no lo sé, pero al ser muchas personas, ya digamos la proporción es muy grande, ¿no? Mira, fíjate lo que hay en el fragmento que recibió Frater Bank, que él, como digo, no sabe de dónde le llegó, pero con toda certeza desde los más altos niveles de la conciencia. Mira, en el fragmento se dice que cuando alguien te habla con hostilidad, respondas tú con una bendición callada, porque esa bendición se convierte en un escudo que detiene la flecha que el otro te ha lanzado. Y tu bendición se va a convertir en su vida en un rayo de luz, aunque la persona nunca sabrá de dónde vino ese resplandor que iluminó su cielo. Y tú rara vez serás testigo del bien que tu bendición ha producido en la otra vida. Pero puedes estar seguro, dice el fragmento, de que prenderá en las arenas áridas de tu propia alma. Es decir, que cuando bendecimos, nos llenamos de magnificencia, de bienaventuranza, no solo a la persona a la que dirigimos la bendición, sino que esa lluvia de luz, de bienaventuranza, desciende también sobre nosotros mismos. En la novela, digo, es una práctica que Silvia utiliza en momentos de dificultades, en momentos en los que personajes de su entorno la tratan con hostilidad, ella responde con una bendición callada. Y el acto de bendecir nos conecta con nuestra propia paz interior. La bendición es una emisión de paz también. La paz es una realidad muy importante en la obra. Es una parte que vertebra la novela y la vida de algunos personajes. Se define la paz en la obra como un estado de la conciencia, es decir, es una decisión que han tomado algunos personajes de estar así en el mundo, en un estado de paz. Cuando nosotros hemos decidido que vamos a vivir nuestras vidas desde la paz, esa paz se vierte al mundo, se contagia de manera silenciosa a nuestro entorno. La paz es una realidad en la que tenemos que instruir a nuestros niños y a nuestros jóvenes. En la novela, ciertos personajes eligen desde la paz en cualquier situación, en todas las situaciones. Es más, en la novela hay un momento en el que cierto personaje, Claudia, una amiga de Silvia, el personaje central, le dice: tienes que reaccionar, tienes que tomar una revancha por esto que a ti te han hecho. Y Silvia responde: no, nadie va a decidir allá afuera cómo tengo que actuar yo. Nadie con su comportamiento va a decidir cómo yo voy a comportarme. Esto es muy importante, porque mira, la primera reacción siempre ante una contestación hostil que recibimos
La primera reacción nuestra es siempre la del ego, responder en el mismo nivel de conciencia, con la misma hostilidad, con la misma agresividad. Pero Silvia en la novela menciona que cuando nosotros respondemos con la misma acritud a una crítica, estamos utilizando el mismo tipo de energía que se emplea en las guerras y contribuyendo a ellas, aunque se encuentren muy lejos de nuestro hogar. Pero es la misma franja de energía, la de la hostilidad, la de la lucha. En lugar de eso, un pensamiento de paz, una bendición callada. Mira, todo lo que nosotros hacemos, Antonio, fuera del amor, crea culpa. Cualquier decisión que tomamos desde el no amor genera culpa y realmente la escondemos en el inconsciente para que no nos moleste, pero desde ahí sigue gobernando nuestras vidas. No vale la pena exponerse, porque luego esa culpa es vertida al cuerpo físico y se traduce en enfermedades, es vertida a otros campos de la vida de la persona. En lugar de eso, podemos elegir emitir un pensamiento de paz hacia el mundo, una bendición callada, y eso transforma las situaciones. Te garantizo una cosa, nunca había oído lo de bendición callada y me ha encantado. Me ha encantado realmente porque la persona no lo sabe, pero tú le estás mandando mucha energía de amor, ¿no? Y te la estás tú mandando y estás evitando también que el ego entre en acción. Así es. Mira, el ego es fácil reconocerlo. En primer lugar, está muy interesado en separarnos, en que nos sintamos separados unos de otros y en que nos comparemos, en que compitamos. Cuando nosotros nos descubramos en esas actitudes, podemos estar seguros de que estamos en los dominios del ego. No hay que demorarse ni un instante en esos campos de energía, porque nos arrastran rápidamente con ellos y nos pueden amargar el día. Cuando nos identifiquemos en esos estados, córtalo rápidamente. Yo cancelo eso. Me niego a ir por ahí. Me niego a pensar negativamente de esa persona. No importa lo que haya dicho ni lo que haya hecho. Esa persona no merece mi castigo. Lo que merece es una corrección. Merece mi perdón. Merece mi amor. Este lenguaje y estas actitudes son contrarias al ego y es una manera de ir eclipsándolo, de ir de alguna forma transmutándolo. Ujú. Muy importante. Nos manda Salomé un mensaje que dice, cuando bendecimos, bueno, cuando bendecidos, no sé si dice, cuando bendecimos o cuando bendecidos, se conecta con otras bendiciones y se multiplica. Igualmente, cuando criticamos o juzgamos, o juzgamos, se une con otros que juzgan y critican y se multiplica. Es decir, que tanto la bendición se multiplica como la crítica también se multiplica. O sea, el amor y el no amor se multiplica cuando uno lo pone en práctica, ¿no? Es así, porque las energías que son afines entran en relación. Es decir, una bendición es una energía de amor, es una energía de paz, de perdón, de reconocer la luz en el otro. Y ese campo de energía atrae por resonancia energías que le son afines. Esto funciona de esta manera, efectivamente. E igualmente, los pensamientos nocivos nos ponen en contacto con todos los pensamientos negativos de la humanidad.
Así es, efectivamente. Con lo cual, pues tenemos que cambiar no cambiar, tenemos que adaptar, sí, cambiar el chip, ¿no? Cambiar el chip y utilizar más la bendición que el ego, más que la crítica, más que el juicio, Fíjate, porque todos estamos pasando por idénticas circunstancias, ¿no? Hemos venido aquí para aprender, 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 ¿no? mira lo que nos dicen los grandes maestros espirituales. Cuando nosotros oímos una noticia perturbadora en televisión, eh, mucha gente siente un campo de ira, un campo de enfado, de rabia. Lo que se recomienda es ni aplaudas ni rechaces la noticia, no entres en la energía de ese tipo de noticia que algunas son terribles. No entremos en los campos de energía de la noticia. Nos recomiendan más bien que la dejemos ir, la entreguemos, la pongamos en manos de la luz, de esa luz que mucha gente llama fuente, que la dejemos ir hacia la mente universal, la mente cósmica, otros lo llaman Dios. No importa el nombre que le demos, es dejar ir la noticia sin entrar en los campos de energía, porque cuando entramos en resonancia, por ejemplo, si es una noticia muy perturbadora que nos despierta un campo de ira, lo que estamos haciendo es alimentar lo que queremos solucionar. Es decir, alimentamos la noticia con esas frecuencias vibratorias de bajo nivel. Y además quedamos impregnados de esos estados de enfado, de rabia. No se recomienda para nada, ni la aplaudas ni la rechaces. No entres, déjala ir. Emite una bendición callada y sigue tu camino. Bueno, existe también la solución de apagar la televisión o apagar la radio y no entrar en ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero, a ver, una pequeña reflexión que me viene así al hilo, ¿no? Es decir, si apagas la televisión, te estás haciendo omisión de lo que están diciendo. Si ves la televisión, determinados programas, eh, si bendices la situación, le estás quitando poder un poco a eso, ¿no? Si la apagas, un poco dices, bueno, pues la apago y ahí está, ¿no? Pero si bendices, digamos, puedes aminorar un poco el efecto en otras personas. ¿Es Bueno, posible? sí, cada persona ya siente en sí misma qué es lo que más le conviene en su camino, si apagarla o escuchar la noticia y emitir una bendición callada, ¿eh? Pero siempre que escuchemos algo que nos parece terrible o que nos parece muy alterador, es no entrar en la energía y emitir nosotros una energía de paz. O sea, envolver la situación en una luz resplandeciente, en un sentimiento de amor, de paz. Es una manera de llevar ese amor y esa paz al lugar donde han acaecido los hechos. Mira, en la novela, el amor, por ejemplo, está muy presente, vertebra toda la obra. Los personajes con más alto nivel de conciencia, ante situaciones perturbadoras, actúan desde el amor, piensan desde el amor. Y eso es un campo de luz en la vida de los otros. Hay un personaje que calibra en altísimos niveles de conciencia. Es un monje franciscano que vive como ermitaño en los bosques alpinos desde hace 50 años. No voy a adelantar mucho más para no desvelar la magia del personaje y de las escenas, pero en presencia de este personaje, los personajes enfermos que se acercan a él se sanan porque sabemos que en los altos niveles del amor, la energía se vuelve sanadora. Y esto que comento ahora y que sale en la novela, se da en la vida real. Estaba recordando, por ejemplo, experiencias de maestros que han alcanzado la iluminación.
Hawkins explica algunas de ellas. Una en concreto es que en cierto momento de su vida iba por una de las calles, creo que era de Nueva York, no Bien. recuerdo exactamente el lugar. Lo cierto es que un campo de energía muy potente se activó en el centro de su pecho y lo fue conduciendo hacia una calle de los aledaños de las calles principales y esta energía se detuvo frente a dos pandillas, dos grupos de chicos que estaban a punto de entrar a pelearse. Entonces la energía se detuvo, los envolvió y ellos, las dos cuadrillas de muchachos, se miraron unos a otros, rompieron a reír y cada uno marchó para su lado. O sea, la pelea se detuvo. En otra ocasión iba conduciendo y percibió un fuerte campo de energía de amor en el centro de su pecho. Avanzó unos kilómetros más y detuvo el coche ante un accidente que acababa de ocurrir. Las ruedas del vehículo, girado boca abajo, todavía giraban en el aire. Entonces él se detuvo, salió del auto y sintió el campo de paz que abrazaba a los integrantes del vehículo. Entonces, esto sucede cuando estamos conectados con el amor. O sea, el amor tiene una cualidad que es la de transformar las circunstancias adversas. Mira, en situaciones de meditación profunda se han hecho estudios en los meditadores. En la novela esto aparece, lo recordarás seguramente, y cuando Silvia habla de su concepto del amor, Mario, que es un científico, recuerda que cuando una persona medita o reza habitualmente, del corazón físico salen potentes flujos de luz capaces de sanar enfermedades de otros personajes, de otros seres, y capaces de modificar el campo de energía de la Tierra. Y esto, que se dice en la novela, ha sido corroborado por científicos. El último experimento del que yo tengo noticia es científicos alemanes. Hicieron este estudio y efectivamente de los meditadores en estados profundos meditativos, el corazón emite flujos de luz, un campo de luz sanador que puede transformar incluso circunstancias adversas en la vida. Y este poder está dentro de cada uno de nosotros. Nosotros somos esa fuente de amor inagotable. Nosotros podemos conectar con esta verdad espiritual que somos, llevarla al mundo silenciosamente a través de actitudes que nos apoyan a nosotros y que apoyan a nuestros hermanos y hermanas de la tierra. Oye, me encantaría porque me quedo de lo que estás diciendo, bueno, con todo, ¿no? Pero creo que lo de la bendición callada, creo que merece un espacio eh, único para, o sea, para hablar únicamente de las ventajas, no de las ventajas, hablar de la bendición callada. Te Mira, propondré algunos días para que puedas estar, porque realmente creo que eso puede aportar mucha luz a, a muchas personas, ¿no? Es decir, gracias. porque muchas veces vemos un poco enfados en la calle, o en el coche sobre todo, es que las personas cuando vamos conduciendo nos volvemos un poco agresivos, ¿no? Creo que hablar un poco de ese tipo de cuestiones y de la bendición callada, padre e hijo, hermanos, vecinos, etcétera, siempre puede ser como muy, 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 muy alentador para muchas personas, ¿no? Con que únicamente le sirva a una persona,
Bueno, pues maravilloso, ¿verdad? Y es, mira, en mi caso, puedo, puedo comentar cómo llegó, de qué manera tan curiosa llegó el fragmento de El arte de bendecir a la novela. Hace veintitantos años largos, yo tenía una conocida que se llamaba Isabel y esta persona regentaba una peluquería. Y un día voy a visitarla y me dice, mira, Armonía, he leído un libro maravilloso que me ha impresionado mucho. Se titula El arte de bendecir y me lo apuntó el título y el autor en una pequeña hojita de libreta. Y yo cogí aquella hojita y la doblé y la guardé en un viejo monedero que no utilizaba prácticamente nunca. Y permaneció ahí durante más de 2 décadas. Y en el verano del año 2023, mientras yo redactaba la novela, el recuerdo de aquel papelito emergió en mi mente con mucha fuerza. Yo no había ido hacia ese fragmento, o sea, no había buscado en más de 2 décadas ese fragmento. Estaba totalmente olvidado para mí, pero como emergió con tanta fuerza, yo fui a buscarlo y lo encontré, lo localicé en internet. Y como he comentado antes, quedé maravillada de la belleza y la luz que desprendían las palabras. Me puse en contacto con Pierre Pradervan y él, porque yo al leer el fragmento sentí claramente que estaba destinado a formar parte de la novela. Contacté con Pierre Pradervan y él muy amablemente accedió a que lo incluyera en la obra. Aparece en el capítulo 41, como dije, pero es curioso, es curiosa la manera como ese fragmento estaba ya de alguna forma predestinado más de 2 décadas antes a formar parte de algo que yo todavía no tenía en mente. Isabel murió hace ya muchos años. Nunca pude decirle que su recomendación para leer aquella obrita había sobrevivido durante décadas en el viejo monedero y de allí había saltado a la novela. Pero yo, como he comentado en otras ocasiones en que me han entrevistado, yo soy una persona que cree absolutamente en la trascendencia y estoy segura de que algún día podré reunirme con Isabel y darle un fuerte abrazo y agradecerle aquella breve notita que ha dado este fruto, porque a través de la obra muchas personas están leyendo ese fragmento maravilloso, aunque no sabemos de qué mundos de luz llegó. Puede ser que Isabel eh, contribuyera contigo en la escritura del libro. Bueno, no, No, ella me no, dio no me refiero, perdón, Armonía, no me refiero a que te recomendara el libro, sino que ella de alguna manera te sugiriera que lo incluyeras. que me incluyera. Bueno, en mí surgió como una intuición, como una inspiración, o sea, de repente mientras yo redactaba la obra, surgió el recuerdo de aquel papelito, el arte de bendecir, y después del recuerdo surgió el impulso de ir en su busca. Esto es lo que puedo decir de la experiencia. Esta fue mi experiencia. Ajá. Bien, pues En la luz, una novela espiritual de Armonía Martín, que está escrito además por capítulos, como ella ha podido hablar, creo que son unos 50 o así, 50, Sí, 50 y algo, 55 capítulos exactamente. 55 capítulos. Recomendable, no he leído todo está imperfecto, todo está en perfecto orden divino, nos dice
nuestra querida Salomé. Todo está en perfecto orden divino. Salomé, siempre dando, ¡pum!, el toque final, ¿no? Siempre poniendo la guinda, como decía el maestro Juan. El, bueno, pues yo te deseo armonía. Gracias en primer lugar por tu generosidad, por tu paciencia, porque una vez me equivoqué con la fecha contigo. Después no sé qué pasó, me puse enfermo, no me acuerdo qué pasó. Y esta, la tercera vez, ha sido la definitiva, ¿no? Con lo cual te estoy enormemente agradecido, muy, muy, muy agradecido, sobre todo por tus enseñanzas, por tu manera de explicarlo. Y también una cosa que destacaría, si me permites, es con el amor con que lo transmites. Muchísimas gracias, Antonio. Yo te estoy muy agradecida a ti y al programa por esta invitación que me has hecho. He disfrutado mucho la entrevista y bueno, mis mejores deseos para todos vosotros, para los oyentes, con una bendición, por supuesto. Bueno, yo no te voy a decir una bendición callada, porque debe ser oral. Así que, Armonía, te bendigo esta conversación, bendigo a las personas que la han visto, a las personas que lo verán y a la persona que nos puso en contacto. Gracias y cómo no, a la técnica que nos ha permitido ponernos en contacto, tú allí y yo, tú en Cataluña y yo en Murcia. Así que Muchísimas gracias por todo. Que Dios os bendiciones, bendiga a todos. Gracias, gracias. bendiciones. Chao, un abrazo muy grande. Chao, adiós, hasta mañana. Chao, gracias.